Una de las actividades que peor es valorada es o son las actividades con exposición a bajas temperaturas, estrés por frío o exposición a bajas temperaturas. Em, las empresas cuando tienen ese tipo de trabajadores saben que deben dotarlos de una indumentaria especial y específica para las bajas temperaturas, guantes especiales, chaqueta térmica, pantalón térmico, unas botas especiales, debajo debe ir unas medias gruesas debajo de las botas, etcétera. El problema es que no se está valorando adecuadamente en la exposición a riesgo por el frío a bajas temperaturas, sobre todo para gente que trabaja en países donde hace mucho frío en ambientes exteriores o lo que ocurre en todos los países que hay empresas dedicadas al sector de alimentos, pescado, mariscos, pollo, carnes que hay que guardarlas y almacenarlas en cuartos fríos. Entonces la pregunta es, ¿yo cómo defino el tiempo de exposición, cómo defino el nivel de riesgo? Entonces, para eso existen pues una serie de metodologías muy interesantes. A nivel de salud, el problema es que cuando corporalmente la temperatura comienza a bajar, pues hay un riesgo muy importante, no solamente de congelamiento de extremidades, manos, pies, las orejas u otras partes del cuerpo, sino también una serie de síntomas que pueden causar afectación grave. La temperatura normal de los seres humanos está entre 36,3 y 37,6, pero ya cuando la temperatura corporal baja, puede ocasionar, digamos, problemas muy graves en la salud. Y algo importante, no todo mundo, no todas las personas, hombres o mujeres, eh, se acostumbran a trabajar a muy bajas temperaturas o se aclimatan a esas condiciones ambientales. Una de las valoraciones más sencillas y más rápidas para determinar realmente si hay peligro de congelación es usando esta tabla. ¿Qué necesito yo? Conocer la temperatura del cuarto frío o la temperatura del sitio, que la tomo aquí en la parte superior y la comparo o la cruzo con la velocidad del viento medido con un velómetro. Entonces, cuando yo cruzo la velocidad con la temperatura, según donde me marque la zona roja, amarilla o blanca, pues yo ya determino el nivel de riesgo. Pero eso solamente me sirve para el tema de congelamiento. Entonces, si me da la zona blanca, digamos que el riesgo es bajo. Si me da la zona amarilla, el riesgo es moderado y hay que tener en cuenta unos tiempos de exposición. Y si me da la zona roja, realmente no debería pasar más de un minuto o 5 minutos dentro del cuarto frío. Esa es una metodología que es como la metodología de la sensación de enfriamiento. Y hay una segunda metodología mucho más específica, que es la metodología que recoge la norma ISO internacional 11079, la cual utiliza un parámetro llamado aislamiento requerido de la ropa, el IREQ, que tiene en cuenta el metabolismo de la persona, la ropa, la temperatura ambiental, la velocidad del viento, etcétera, etcétera. Y esa metodología realmente es la que se recomienda para valorar el riesgo por exposición a estrés por frío. Sin embargo, esa metodología del el IREQ, que es el aislamiento de la ropa requerido. También hay otro cálculo que se puede hacer, que es el tiempo de recuperación y la temperatura de viento frío. Son cálculos que no son nada fáciles de implementar. Por eso ya existen páginas web o calculadoras en la web como esta, que le permiten a uno hacer los cálculos de una forma muy rápida, ¿no? Así que es muy buena, esta página web es muy buena, le permite a uno conocer, teniendo en cuenta los datos ambientales y personales, por ejemplo, cuál es el IREQ, que es el aislamiento requerido, y el tiempo de exposición. Entonces, hay una serie de variables. La primera es la M, que es el consumo metabólico. Yo tengo que calcular el consumo metabólico del trabajador. ¿Cómo lo hago? Observando sus labores. Voy a suponer, en un cuarto frío, normalmente los trabajadores tienen un esfuerzo pesado porque tienen que levantar cajas con el producto, alimentos. Normalmente en un cuarto frío el consumo metabólico es de 304 vatios por metro cuadrado. El segundo parámetro es la rata de trabajo mecánico, que normalmente uno le pone cero. El tercer punto es la temperatura ambiental. Normalmente los cuartos fríos están a -13, por ejemplo, cuartos fríos para pescado. Y ponemos -13 grados, que es la temperatura ambiental. Luego viene la temperatura radiante media. En un cuarto frío, como no hay radiación solar, pues es muy cercana a la temperatura ambiental.
Luego viene la permeabilidad del aire. Normalmente viene entre 5 o 100. Yo lo voy a dejar en 8. Luego viene la velocidad la velocidad a la cual camina la persona. Normalmente una caminata suave puede ser entre alrededor de 1 metro por segundo, 0,5 metros por segundo. Voy a poner 1 metro por segundo velocidad de la persona. Luego viene la velocidad del aire. Eso hay que medirlo con velómetro. Normalmente eso da entre 0,6 y 0,8. Voy a ponerle 0,8. Eso se determina con la velocidad del viento con un velómetro. Luego viene la humedad relativa. Le voy a poner 65% de humedad relativa en un cuarto frío. Y por último, los CLO. Los CLO hay que calcularlos y los CLO son un cálculo que se hace teniendo en cuenta la indumentaria de la persona. Una persona que esté muy cubierta con chaqueta y ropa y demás, normalmente me da 1,17 CLO. Sin embargo, esto hay que calcularlo. Listo, ya tengo las variables ambientales y personales, le doy calcular el IREQ. Entonces, ¿qué me aparece aquí? Aquí me aparece un IREQ necesario o requerido entre 0,5 a 8. Según la norma ISO, también se requiere entre 0,6 y 0,9. Aquí me da la interpretación, quiere decir que el aislamiento básico de la ropa está neutro y el tiempo de duración limitado es más de 8 horas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no hay tanto riesgo, que las condiciones ambientales no son tan extremas y que la ropa que está utilizando el trabajador que está aquí realmente es una ropa que le está protegiendo. Yo también puedo calcular el tiempo de recuperación introduciendo unos datos muy similares y al final con esos datos yo le doy calcular el tiempo de recuperación y me da el valor. Es decir, que es con este valor el que yo interpreto el tiempo de recuperación. Además de eso, esta página web me permite calcular la temperatura como de viento frío. ¿Qué necesito? La velocidad del viento que sale de los compresores y la temperatura. Voy a suponer que es menos 13 grados centígrados y que la velocidad del viento es de 2 kilómetros por hora. Cuando lo voy a calcular, la sensación de viento frío es de menos 13 grados. Por lo tanto, con esta página web, yo puedo calcular, obviamente teniendo en cuenta los datos ambientales reales, cuál es el nivel de riesgo de trabajadores expuestos a muy bajas temperaturas.